cosas que sí necesitas, que no necesitas, un poquito de experiencias propias, de historias mías. Y yo creo que fue una charla bastante interesante. Y ahorita, en esta segunda charla va a ser un complemento de la plática de ayer. Nos vamos a especializar un poquito en el tema de liderazgo y al final les voy a dar unos tips sobre recurso humano, ¿no? Porque yo considero que el tema del recurso humano es un tema que subestimamos en las pequeñas empresas. Y con subestimar no me refiero a que con el simple hecho de no tener a una persona encargada de recursos humanos no significa que estamos cometiendo un error. Digo, es muy complicado que una pequeña empresa, un pequeño emprendedor, desde básicamente el primer año de trabajo de su propia empresa, contrate a una persona especializada o tenga un departamento de recursos humanos. Los números yo entiendo que no dan, pero yo creo que desde un principio este tema lo debemos de considerar como algo muy importante y nos tenemos que volver expertos en el transcurso del proceso del desarrollo de la empresa, que al ratito les voy a platicar un poquito más de esto. Y les voy a compartir la pantalla, espero la puedan ver. Ahí está. Según yo ya no he puesto mi cámara, ¿no? Perdón. Aquí estamos. Creo yo que ya todos pueden ver mi pantalla. Se llama Liderazgo Emprendedor. Si ustedes se preguntarán, oye, pues otra vez liderazgo, una plática más de liderazgo. Ya me he leído muchos libros, he ido a cursos, he ido a muchas conferencias como esta. Y la verdad es que el liderazgo, primero es un tema que me encanta, ¿no? Es un tema que me apasiona mucho. Me gusta mucho hablar de él. Me gusta documentarme, aprender. Y es un tema que no tiene fin. O sea, la realidad es que es un tema que uno sí puede tener la habilidad desarrollada, pero uno nunca la termina de aprender en un 100% porque el liderazgo, conforme pasa el tiempo, va evolucionando. O sea, el liderazgo se ejecuta con personas y como personas somos cambiantes, evolucionamos. Diferentes personas somos de diferentes generaciones, por lo tanto tenemos valores diferentes, costumbres diferentes, educación diferente y forma de aprender totalmente diferente, ¿no? Entonces, por eso uno como líder, si alguno de ustedes tiene algún cargo de liderazgo, puede ser jefe de un área, gerente, director, y con mayor razón si eres dueño de tu propia empresa, yo creo que el tema de liderazgo es un tema que no te debe de aburrir nunca. Es un tema que siempre debe de estar en constante aprendizaje y nosotros como líderes debemos de estarnos reinventando. Así como se habla que las empresas constantemente tienen que estar innovando, agregando valor a sus productos y sus servicios, mejorando cada una de las áreas como finanzas, procesos, recurso humano, etcétera. Nosotros como líderes pasa exactamente lo mismo. Así como la empresa se tiene que estar innovando, nosotros como líderes también tenemos que estar innovándonos nosotros mismos, cambiando para bien y desarrollando cada vez más este tema, ¿no? Por eso es un tema que me encanta, porque es un tema que no tiene fin. El liderazgo no es una ciencia, no es no es como que sigas unas reglas, un proceso a seguir del paso 1 al paso 10 y te conviertes en líder. O sea, es algo que tiene que ver con tu instinto, con tu forma de ver la vida y hay obviamente diferentes tipos de cómo ejecutas el liderazgo. Y no significa que uno sea mejor que otro. Existen diferentes estilos y cada uno tiene sus propios resultados. Es lo que lo hace interesante. Entonces,
les decía, posiblemente es un tema ya trillado por todos, inclusive yo es un tema que lo veo por todos lados, hasta por el Facebook y así, pero es un tema tan amplio, el tema del liderazgo, como es la física, la matemática, la astrología, la química, la administración, las finanzas. Es un tema muy, muy, muy amplio y todo el mundo habla de liderazgo. O sea, a mí los maestros, algunos me hablaron de liderazgo, he leído muchos libros de liderazgo, yo también, y creo que al igual que ustedes, he asistido a muchas pláticas como esta de liderazgo. Eh, y el liderazgo es algo, ¿cómo les pudiera explicar? Si se fijan, por ejemplo, las más grandes empresas, ya sea a nivel local, estatal o a nivel nacional, muchas de esas empresas obviamente siempre están contratando personal operativo, porque siempre el área operativa siempre va a tener una rotación muy alta. Pero la realidad es que las grandes empresas se pelean los líderes, ¿no? O sea, es decir, aquellos puestos directivos, gerenciales, de mandos medios para arriba, una empresa siempre va a estar en búsqueda de los mejores líderes, porque los líderes son aquellos seres humanos que hacen que las cosas sucedan. Son aquellas personas que influyen de manera positiva en los resultados de la empresa, que influyen de manera positiva en la gente y que simplemente construyen buenas empresas, o sea, que hacen que las cosas sucedan y que tienen muy buenos resultados. Los encargados de hacer todo eso de manera positiva son los líderes. Obviamente, si una persona es conocida en el giro, por ejemplo, restaurantero, porque tiene muy buenos resultados, obviamente en el giro automotriz esa persona va a ser como que llame la atención, porque a pesar de que son dos giros totalmente diferentes, pues uno como líder las habilidades, o sea, el giro como quiera lo aprendes, pero las habilidades las traes contigo en la empresa donde te pares. Entonces, por eso es un tema muy amplio. El liderazgo, así como es la física, como es la administración, las finanzas, como es la medicina, es un tema muy, muy amplio y ahorita les voy a platicar con algunos ejemplos más concretos que es el liderazgo. Para mí el liderazgo no hay una definición exacta. Primero vamos empezando por ahí. Hay muchos autores que han tratado de definir lo que es el liderazgo, pero la realidad es que no hay una definición exacta como tal que defina realmente lo que es el liderazgo. Obviamente, para poder plasmarlo en un libro, y ahorita yo les tengo una definición propia, que agarré de diferentes autores y por experiencias propias, es regla, o sea, es obvio que debe haber alguna definición. Si vamos al diccionario, existe una definición. Si cada autor que habla de liderazgo tiene su propia definición, pero en realidad a lo que voy es que el significado del liderazgo es subjetivo para cada persona. El significado de lo que es líder, de lo que es liderazgo, es relativo para cada uno de nosotros. Es decir, para mí liderazgo puede significar una cosa y para cada uno de ustedes el liderazgo puede significar otra. La definición puede ser similar, pero puede tener matices diferentes y es válido. Es algo totalmente válido. No existe una definición universal de lo que es el liderazgo, porque cada estilo, cada definición tiene sus propios resultados. Nosotros tenemos que descubrir qué definición o qué características, qué habilidades debe tener un líder y debemos de tenerlas nosotros para poder tener resultados. Por ejemplo, esta definición es la que yo hice. No significa que sea la verdad absoluta, ojo. No significa que ustedes deben de estar de acuerdo con mi definición, pero en base a mi experiencia y lo que he aprendido, esto es para mí lo que es el liderazgo y se los leo. Liderazgo es tener influencia, y lo pongo en mayúsculas y en azul porque es una palabra muy importante. Liderazgo es tener influencia sobre las demás personas para dirigirlos, otra palabra importante, hacia un resultado. Si se fijan aquí, yo les resalto
3 palabras en mayúscula y en color azul porque son las 3 palabras importantes de la definición. Y yo no visualizo a un líder que no cumpla con estos 3 elementos. Lo que es influencia, dirigir y resultado. Por más que una persona se considere líder y que se considere que tenga influencia sobre las demás personas, y por más que una persona dirija un grupo de gente, dirija una empresa o pueda dirigir hacia un objetivo, si no produce un resultado, para mí carece de algo muy importante que necesita un líder, que son resultados. Un líder que no produce resultados no es líder, para mí. O una persona que se dice tener resultados, que se dice que dirige alguna empresa o que dirige algún grupo de personas, pero que no tiene influencia positiva sobre los demás. Es decir, que él a la hora de comunicar o a la hora de hacer no tiene influencia sobre los demás, es decir, que no lo siga por lo menos una persona, tampoco es líder. Dice John Maxwell, uno de los autores reconocidos por el tema del liderazgo, en uno de sus libros, creo que se llama Las 21 leyes del liderazgo, por ahí búsquenlo, está muy bueno. Creo que la primera ley dice la ley de influencia y dice que la primera característica que debe tener un líder es la capacidad de influir sobre la gente. Si nosotros volteamos a la historia, a los más grandes líderes del mundo, ya sea líderes empresariales, líderes religiosos, líderes activistas o socialistas, la principal característica es que estas personas tuvieron la capacidad de influir masivamente en la gente, ya sea para bien o ya sea para mal. Por ejemplo, Hitler obviamente fue un líder para mal, porque hizo muchas cosas malas para la humanidad e influyó en millones de personas. Tenía muchísima influencia para mal, pero tenía influencia y los dirigía hacia un resultado. Tú piensa en algún empresario que admires, piensa en alguna persona que admires, ya sea en los negocios, en el deporte, en la religión, en el mundo del cine, en lo que tú quieras. Piensa en una persona que tú admires y analízalo con estas 3 palabras, con estos 3 elementos importantes. Por ejemplo, en el deporte, a mí me gustan mucho los deportes, me gusta mucho el fútbol y me gusta mucho el tenis también. Por ejemplo, uno de mis jugadores favoritos de fútbol ha sido Zinedine Zidane. Para las personas que no conocen, es un exjugador francés que ganó muchos campeonatos en lo colectivo y muchas distinciones en lo individual. Como jugador fue muy exitoso, es uno de los 5, uno de los 10 más grandes en toda la historia, que ahorita en este momento ya de retirado, ya no juega fútbol, ahorita se está desempeñando como entrenador de un equipo del Real Madrid en España. Está funcionando como director técnico. Casi los mismos resultados que tuvo como jugador los está teniendo como entrenador. Eso significa que él tiene una capacidad de liderazgo muy grande. ¿Por qué? Porque tiene influencia en la gente y los dirige hacia un resultado. Esos son los líderes. Y los líderes se encuentran en todas partes, se encuentran en nuestras propias casas, nuestras propias familias, ni se digan las empresas, ni se digan las iglesias, en la religión, en el gobierno, están en las asociaciones civiles. Ahorita hablando hablando de las asociaciones civiles o de las ONGs o de fundaciones, por ejemplo, son empresas pero que no son negocios, que no tienen una utilidad como tal. Yo me acuerdo que fui a una capacitación de una persona, de una mujer, no recuerdo su nombre, venía de Ciudad de México, y que ella tenía una consultoría en capacitar
y en dirigir asociaciones civiles a nivel nacional. Yo me acuerdo que le hice una pregunta. Le pregunté que si cuál era la principal causa que las asociaciones civiles o las IAPs o las fundaciones no lograban los resultados deseados. O por qué esos tipos de empresas no tenían el impacto deseado. Porque son empresas que ayudan, que cumplen ciertas misiones y que no generan utilidades, que no generan ganancias. Y su principal respuesta, y fue una respuesta muy rápida, fue falta de liderazgo. Falta de liderazgo, porque ella detectaba que en las personas que dirigían esas fundaciones, que obviamente perseguían un buen común, les faltaba liderazgo, les faltaba influencia, les faltaba saber dirigir un grupo de personas y por ende les faltaba conseguir resultados. Si en una fundación, si en una IAP la principal causa de fracaso es el liderazgo, ¿cuál será la primera causa de fracaso en un negocio como tal, en una empresa? Yo creo que la principal causa de fracaso también es el liderazgo. De hecho, ayer platicaba y sacaba un poquito el tema de que la estadística que nosotros que ya sabemos de hace como 10, 15 años, que 9 de cada 10 empresas fracasan en su primer año de operación. Obviamente, en esas 9 empresas, la causa de fracaso pueden ser muchas. Que la cuestión de finanzas, que falta de un buen producto, que no está dirigido a un buen mercado, no validaron el modelo de negocio, la ubicación, lo que sea. Pero estos elementos que les acabo de platicar, que fracaso en finanzas, un buen producto, validación del modelo de negocio, yo creo que es la punta del iceberg del por qué fracasan las empresas. Yo creo que es la punta del iceberg. Yo creo que hay algo más profundo y hay algo más de raíz. Y eso de raíz es la falta de liderazgo. Quizá porque el líder no tuvo la influencia necesaria en sus propios colaboradores para hacer que las cosas sucedan. Quizá el líder o el emprendedor no tuvo la influencia necesaria en sus clientes potenciales para que le compraran. Quizá ese líder o emprendedor no fue lo suficientemente inteligente y creativo para saber dirigir a su equipo de trabajo hacia una meta, un objetivo. Y por ende a ese emprendedor o a ese líder le faltó tener resultados. Y yo creo que ahorita en estos tiempos, en plena pandemia mundial, por el tema del COVID, que obviamente nosotros ya sabemos que ahorita es una crisis mundial y es la crisis más grande e importante de los últimos 30 años y que ahorita están cerrando muchas empresas. Yo conozco personalmente de amigos y conocidos míos de empresas que están cerrando. Yo creo que las empresas que van a sobrevivir en esta pandemia, en este 2020 y que van a arrancar un 2021, obviamente son las empresas que tienen un buen producto, un buen servicio, que van dirigidos a un mercado correcto, que tienen un modelo de negocio que funciona, que financieramente están sanos. Pero esto es un reflejo, estos elementos que les acabo de decir es un reflejo de un liderazgo sólido. Es porque significa detrás de esta empresa hay un dueño, un emprendedor, un director o cierta cantidad de personas que están ejerciendo correctamente su liderazgo, que están influyendo en la gente, que están dirigiendo su equipo de trabajo y que están consiguiendo resultados. Yo creo que, y me voy a la raíz de todo, hablando de manera profunda, las empresas que van a lograr sobrevivir en esta pandemia son las empresas que están respaldadas por buenos líderes. Por líderes que están preparados, que tienen los pantalones bien puestos o la falda bien puesta, que son determinantes, que saben tomar decisiones en el momento que las tienen que tomar
que saben manejar la incertidumbre y el estrés y que saben ejecutar las tareas. Yo creo que esas son las empresas que vamos a sobrevivir en esta pandemia. Por más que una empresa tenga un excelente producto y que tenga un producto único, con un precio súper competitivo y que esté ubicado en un excelente punto, que tenga buen marketing, que ya tenga clientes, por más buena que sea una empresa, si no tiene un líder firme, yo creo que esa empresa tiene altas probabilidades de fracasar. Por eso es un tema que me encanta, por eso el liderazgo es un tema que me gusta mucho, porque inclusive nosotros podemos ver empresas que tienen productos más o menos, un servicio moderado, un modelo de negocios conocido, normal, pero que salen adelante, que sobreviven, que se replican en sucursales, que aumentan sus ventas, que etcétera. Yo creo que esas empresas están respaldadas por buenos líderes, que son creativos, que son valientes, que están bien relacionados, que toman decisiones, que trabajan por ello. Entonces, por eso me gusta mucho esta definición, porque el liderazgo es tener influencia sobre las demás personas para poder dirigirlos hacia un resultado. Entonces, aquí les pongo en un post-it que el liderazgo es 100% influencia. Y que la influencia es como la base o es el primer paso para convertirte en líder, ¿no? Aquí dice una frase: el camino hacia el liderazgo empieza con una creencia. Obviamente, si nosotros nos lanzamos a poner un negocio, es porque primero nosotros nos la creemos que podemos. Si yo me pongo a entrenar tenis, por ejemplo, me encanta el tenis, y me inscribo a un torneo, significa porque primero yo creo que puedo quedar campeón. Si yo me trazo una meta de ir a un viaje al extranjero, pues es porque pues yo me la creo que es posible. Entonces, lo mismo pasa con el liderazgo. El camino hacia el liderazgo siempre empieza con una creencia. Y les voy a platicar para saber o detectar realmente qué es una creencia. Les voy a platicar una pequeña historia así de manera muy rápida. Dice la historia, dice el cuento, que estaban 4 niños en un bosque jugando fútbol. Entonces, imagínense un bosque con césped, con árboles, un bosque como tal, ¿no? A las afueras de la ciudad. Y estaban jugando fútbol, estaban jugando la pelota y en una de esas un niño le pega la pelota y sale disparada hacia otro lugar. Entonces este niño que le pega sale corriendo por la pelota para llevarla, para llevarla y seguir jugando, y al momento de recoger la pelota se da cuenta este niño que enseguidita la pelota había una rama con una araña, había un tronco de un árbol y estaba una araña de esas patudas, peludas, un poquito grande, y pues este niño nunca había visto una araña en vivo, solamente la había visto en la televisión. Agarra la pelota, se asusta y manda llamar a sus otros amigos, a los otros 3 amigos los manda a llamar, les diga: oiga, vengan, tengo algo que enseñarles. Llegan los otros 3 amigos, estaban los 4 todos ahí, ven la araña y todos sorprendidos porque nunca habían visto una araña de ese tamaño y de esa figura y tan fea, ¿no? Entonces uno de los niños piensa, sin decir nada, solamente piensa, dice: yo creo que este es mi momento para demostrarles a mis amigos que soy bien macho. Voy a matar la araña. Entonces se da unos pasos hacia atrás, agarra un palo, un tronco que estaba tirado en el césped, y ya le va a dar de garrotazos a la araña cuando uno de sus amigos lo detiene y le dice: oye, espérate, ¿qué estás haciendo? Y dice: no, pues es que la quiero matar porque pues yo soy bien hombre y soy bien macho y quiero demostrarles que a mí no me da miedo. Y el otro le dice: no, espérate, o sea, espérate, por lo menos primero deja que me pique, dice uno de los niños, deja que me pique, ahorita la matas, pero primero deja que me pique, porque si me pica la araña, el día de mañana voy a amanecer con superpoderes, ¿no?
dice el niño, tenía unos 10 años. Y pues el niño bien fantasioso creyó que si lo picaba la araña se iba a convertir en Spider-Man al día siguiente. El tercer niño comenta y dice, no, espérense, significa que la araña en este bosque significa que aquí hay presencia de seres, de presencias malignas, ¿no? Esa es la opinión del tercer niño. Y el cuarto niño dice, no, ¿sabes qué? Vámonos, yo tengo miedo porque hace unos días vi una película que una araña le picaba a un hombre y al día siguiente amanecía todo enredado en telaraña. Hubieron 4 niños, cada uno de los 4 niños tenía diferente opinión, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que era el hecho en esa historia? En esa historia, ¿qué fue el hecho real? El hecho real en esa historia fue que había una araña. Así de fácil. Todas aquellas cosas que dijeron los niños, que uno según se iba a sentir muy macho al matarla, que el otro al día siguiente iba a ser Spider-Man, que el tercero decía que había presencias malignas en ese bosque y que el cuarto, que al día siguiente iban a amanecer todos enredados. ¿Qué era eso, ese pensamiento de los niños? Era una creencia. Era una opinión. El hecho real era que había una araña. Ahí estaba, punto. Pero lo que cada uno de los niños se imaginó, eso era una creencia que solamente existía en sus mentes. Entonces, esas son las creencias. Las creencias es el significado que nosotros le damos a los hechos en nuestras vidas. Los significados o el cuento que nosotros nos contamos a nosotros mismos de todos esos hechos o los resultados que vamos teniendo. Otro ejemplo, si yo les preguntara, ¿qué me respondieron ustedes si les preguntara qué es la bandera de México? Yo esta pregunta las he hecho en mis conferencias y todo el mundo me dice, no, pues la bandera de México es un símbolo patrio. O la bandera de México es un símbolo nacional, o es un orgullo nacional, o es algo que nos identifica a nosotros como país, como México. Si yo les hubiera hecho la pregunta, ¿qué representa la bandera de México? Esas respuestas hubieran sido correctas. Pero yo les pregunté, ¿qué es la bandera de México? Si ustedes me responden de manera literal, es un pedazo de trapo pintado con 3 colores, con un águila en medio. Pero nosotros siempre le damos una interpretación a los hechos, a los resultados, a lo que vemos. A todo le ponemos un cuento en nuestra cabeza. Por ejemplo, otro ejemplo, si nosotros vamos manejando y pasamos por un crucero importante en la ciudad, no sé, Obregón y Zapata, ¿no? Por la avenida Obregón y el Boulevard Zapata. Si nosotros pasamos por ahí y vemos un choque y pasamos rápido, o sea, nosotros con el simple hecho de ver 2 carros chocados, nosotros ya interpretamos, ya le ponemos una historia o le ponemos un cuento. Por ejemplo, uno puede decir, no, pues seguramente fueron 2 personas que no se dieron cuenta y andaban con el celular y chocaron. O otra persona puede pensar, no, pues es que el freno no le funcionó y chocó. Pero el único hecho real de eso es que hay un choque. Ya lo que nosotros digamos o lo que nosotros pensemos es una creencia. Entonces, si nosotros trasladamos todos estos ejemplos que les platico, si nosotros lo trasladamos a nuestras vidas o los trasladamos a las empresas y específicamente al tema del liderazgo, el liderazgo siempre va a empezar con una creencia. Siempre va a empezar con una creencia. Entonces, si nosotros, porque obviamente hay veces que nos llega el liderazgo y nosotros no estamos preparados para tomarlo. Por ejemplo, yo he tenido conocidos muchos amigos que desde que nos graduamos en la universidad, por allá en el 2015, 2014, perdón, me gradué en 2014, pues muchos amigos empezaron a trabajar en empresas como Coppel, Su Carne, etcétera, y pues empezaron desde abajo, con un puesto de 8,000, 10,000, 12,000 pesos al mes, un puesto prácticamente operativo de primera línea,
y que obviamente conforme pasan los años, uno aprende, uno tiene más experiencia, pues lo van promoviendo. Y he tenido amigos que de un día para otro llegan al trabajo con la noticia en que iban a ser jefes. O sea, terminaron la jornada laboral un sábado normalito en su escritorio chiquito y se presentan el lunes a trabajar con la noticia que los promueven y que ya tienen a cargo personas, o que son jefes de un área, o que están brincando una gerencia, o les dan más responsabilidades. O sea, de un día para otro nos convertimos en líderes. Es lo que les quiero dar a entender. Y cuando llegue ese momento, nosotros tenemos que estar preparados. Imagínense que nosotros estemos trabajando en un puesto normal y que de un día para otro nos ofrezcan un cargo de liderazgo y que en ese momento nos moramos de miedo porque porque no nos consideramos capaces de ejercer un cargo de liderazgo, que entremos en pánico, que no sepamos qué hacer, que nos sintamos inseguros en darle los resultados a la empresa. Ahora imagínense que terminemos rechazando una oferta de promoción como tal. Claro que uno dice que sí, ¿no? Porque pues se supone que económicamente va un poquito mejor y al fin y al cabo es una promoción, para eso trabaja uno, para que nos vaya mejor. Pero yo creo que al final tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento. Entonces, primero nosotros nos la tenemos que creer. Tenemos que creérnosla en que podemos ser líderes, que podemos tener influencia, dirigir hacia un resultado. Aquí les voy a poner dos estadísticas, dos datos que la verdad a mí se me hicieron súper importantes y súper increíbles en ese momento cuando yo los leí. No me acuerdo en qué libro los leí, la verdad, pero se me hicieron datos con mucha contundencia porque, para empezar, yo los considero como reales, ¿no? Y el primero de aquí ya se los puse en la pantalla, que dice: el 60% de la gente deja su empleo o su trabajo por tener un mal jefe. Tú ponte a pensar en trabajos anteriores o ponte a pensar en amigos tuyos, en conocidos tuyos, que hayan renunciado, o que te platiquen qué tan incómodos están con sus jefes directos. O sea, este es un dato alarmante porque nosotros sabemos que la rotación en las empresas cada año que pasa es peor, ¿no? Y la rotación de las empresas es un tema muy importante porque para las empresas cuesta dinero y cuesta tiempo. Los dos recursos más importantes para un empresario y para una empresa es el recurso financiero, el recurso económico y el recurso del tiempo. Y la rotación de personal, tener una alta rotación en una empresa cuesta dinero y cuesta tiempo. Ahora, que el 60% de esa rotación se deba a tener pésimos líderes o tener pésimos jefes, ese dato a mí me alarma muchísimo. Muchísimo. Yo fui director de un restaurante de comida japonesa muy famoso aquí en Culiacán. Durante 5 años fui director ahí. Ahorita ya tengo mi propia empresa. Y un restaurante, pues tiene muchos puestos operativos, ¿no? O sea, tiene muchos puestos de trabajo de primera línea, como le llaman. Y no sé si ustedes han escuchado, pero la rotación en restaurantes es muy alta. Por ahí hay datos que rondan el 40% de rotación mensual, el 30%. Hay negocios que tienen hasta el 60 o 70% de rotación mensual. Es altísimo, pero ronda entre el 30% aproximadamente. Yo recuerdo que durante mis 5 años que fui director ahí, yo tenía una rotación del 10%. Depende del mes del año, porque también esto se basa en meses.
Tenía máximo un 20 mensual, pero normalmente rondaba el 10%. Entonces, cuando yo leí este dato del 60% de la gente deja su empleo por tener un mal jefe, pues yo empecé a pensar todas aquellas personas que me habían renunciado, que porque le habían ofrecido 200 pesos más a la semana se fueron, que porque les salió una mejor oportunidad o porque ya estaban aburridos de lo mismo. Empecé a pensar y caí en cuenta que realmente un gran porcentaje de la gente que me renunciaba en mi negocio era porque tenían un mal jefe. Y no me refiero a mí como director de la empresa. O sea, el mal jefe al que me refiero, no me refiero al dueño del negocio, ni al director, pero sí me refiero a las personas que tú tienes como encargadas de tu negocio, o a las personas que tú tienes como mandos medios, porque al fin y al cabo un mando medio puede tener a su cargo 3, 4, 5, 6, 10 personas. Y si tú tienes en tu empresa 3, 4 o 10 mandos medios, tú como jefe puedes ser un tipazo. Puedes ser un excelente jefe, muy considerado, justo, amable, con actitud positiva. Pero si por ahí tienes 2, 3 mandos medios que son pésimos, esas 2 o 3 mandos medios te pueden estar causando una rotación impresionante. Entonces, quizá el empleado de primera línea que renuncie por tener un mal jefe no significa que tú como dueño de la empresa seas un mal jefe. Pero la persona que tenía como jefe directa, como jefe directo en ese momento, puede ser un mando medio que te la está regando. Entonces, esto del mal jefe no aplica nada más para nosotros como dueños o como emprendedores o directores, sino aplica para las personas que nosotros también les otorgamos un cargo importante en la empresa. Entonces, nosotros tenemos que analizar cómo andan esas personas, a quién selecciono, a quién elijo, a quién capacito, a quién tengo como encargado de sucursal, como encargado de área, como encargado de cierto departamento. Son a esos jefes, mandos medios a los que nosotros tenemos que analizar. Ahora, la chamba como de nosotros como líderes es hacer que este porcentaje del 60% disminuya. En vez de que sea un 60, que sea un 20, que sea un 30, que sea un 10%, pero no un 60, es altísimo. O sea, 6 de cada 10 personas que renuncian a una empresa se van por tener pésimos jefes. Yo creo que cuando una persona renuncia porque realmente le está saliendo otra oportunidad, suponiendo que le van a pagar el doble en otra empresa y que nosotros no le podemos pagar eso, pues la verdad a mí en el fondo pues me da gusto que busque un mejor trabajo que el que yo le estoy ofreciendo. O sea, al fin y al cabo yo en su lugar pues haría lo mismo. O sabes qué, una persona te está renunciando porque le ofrecieron trabajo en otra ciudad y se tiene que ir. Pues está bien, en eso ahí tú no tienes nada que hacer. Pero en algo donde sí puedes de cierta manera controlar es en este porcentaje. Esa es la chamba de nosotros como líderes, hacer que este porcentaje disminuya considerablemente. Y esa es una chamba muy grande porque no es sencilla. O sea, que en vez del 60% que sea un 20%, yo creo que lo veo muy considerable. Ahora, es imposible que este 60% se vuelva a cero. De eso estoy totalmente de acuerdo. Siempre tiene que haber un porcentaje porque nosotros como líderes ostentamos cargos que son cargos complicados. Y ayer platicaba que nosotros como líderes muchas veces nos va a tocar tomar decisiones muy complicadas que incluso pudiéramos estar pensando que estamos yendo en contra de nuestros valores. Y ahorita les voy a platicar una historia. Pero son decisiones difíciles que debemos que tomar. Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, yo como jefe o como dueño de un restaurante, si yo veo a una persona del personal operativo que constantemente me está llegando tarde, que me está llegando con retardos y que me está poniendo puros pretextos, que me está llegando con el uniforme incompleto, que me está llegando con el uniforme sucio,
que no acata las órdenes que yo le indico, que no está propiciando un buen ambiente laboral o que simplemente sus actividades no las está haciendo bien, pues yo como líder, como jefe, es mi responsabilidad y es mi obligación pues estar sobre él. Oye, si me está llegando tarde, pues, oye, a ver, ¿por qué me estás llegando tarde? Ya llegaste por segunda vez tarde en esta semana, a ver, déjame, te voy a hacer un acta administrativa para que agarres el rollo. A ver, me estás faltando injustificadamente, ok, te voy a castigar con 3 días de sueldo, sin sueldo, perdón. Me estás llegando con un uniforme que no está incompleto, a ver, ven, te voy a hacer un acta, o sea, ese tipo de decisiones obviamente a los empleados no les gusta. Y el empleado va a decir, no, hombre, tengo un pésimo jefe, me cae mal mi jefe, siempre me está fregando, siempre me está regañando. Pero nosotros como líderes tenemos que ser fiel al reglamento interno de trabajo de la empresa y esas cosas no las debemos dejar pasar. Por eso digo que ese 60% es imposible que sea cero. Siempre va a haber la piedrita en el arroz, siempre va a haber aquellos empleados que no les gusta que le digan nada. Siempre va a haber esos empleados que no están haciendo bien su trabajo, que llegan tarde, que tienen faltas, que se inventan cualquier pretexto y pues obviamente uno los tiene que regañar. Y va a llegar un momento en donde el empleado se harta y renuncia. Por eso ese 60% nunca va a ser cero, pues. Siempre va a haber un 10, un 20%, pero sí de ese 60 tiene que disminuir considerablemente. Eso es un hecho, tiene que disminuir considerablemente. Aquí les tengo otro dato, se los voy a platicar. Dice, el 20% de los trabajadores se sienten comprometidos con la empresa. Y este dato, si el primer dato me alarmó mucho, yo creo que este 20% me alarmó aún más. Y cada vez que lo vuelvo a leer, me da como dolor de estómago, porque imagínense que ustedes son dueños de un negocio, o si lo son, imagínense en su propia empresa, y que tienen a 10 trabajadores, tienen a 10 empleados contratados. A cada uno le están pagando 10,000 pesos al mes. O sea que están pagando una nómina mensual de 100,000 pesos al mes. Imagínense que este porcentaje aplique a sus empresas. Que de esos 10 trabajadores que ustedes tienen contratados, 2 solamente están comprometidos con su negocio. 2 nada más. Los 8, ¿qué hacen? ¿Qué se piensan de la vida? O sea, por los otros 8 están pagando 80,000 pesos, siguiendo el ejemplo, estarían pagando 80,000 pesos por gente que no está comprometida, que está haciendo su trabajo a medias, que está ahí respirando nada más, que cumple. Y que son solamente 2 son los que se sienten comprometidos con la empresa. ¿Qué es una persona comprometida? Es una persona que tiene la camiseta bien puesta, que tiene la camiseta de la empresa bien puesta, que si tú le dices que se tenga que quedar 1 o 2 horas más porque hay chamba, el vato se queda sin problemas. Que si tú le dices que se venga en su día de descanso, se va sin ningún problema porque está comprometido. Esas son las personas comprometidas. Son esas personas que sienten el negocio como si fuera suyo. Son esas personas que dan un extra. Son esas personas que le echan muchas ganas a la empresa, que ejecutan con excelencia, que son apasionados, que les gusta lo que hace. Son personas que se preocupan que les vaya bien a la empresa porque saben que si a la empresa le va bien, a ellos también les va a ir bien. Esas son las personas comprometidas. Pero el otro 80% restante, ¿qué onda? ¿Qué pasa con ese 80%? Me preocupa. Me preocupa mucho que solamente el 20% estén comprometidos. Ahora, imagínense empresas exitosas que nosotros las veamos como admirables y pensar en esta estadística. Oye, yo veo esa empresa que está teniendo éxito, que está creciendo. Hace 2 años tenía una sucursal, ahorita ya tienen 3 o 4. ¿Qué fuera de esas empresas
Si en vez del 20% que lo tuvieran comprometido, que tuvieran la mitad, un 50%, con que la mitad de sus trabajadores sean comprometidos, ¿qué fuera de esa empresa? O que en vez de un 50, un 70, 80% de los trabajadores estén comprometidos. O sea, imagínense si nosotros tuviéramos una empresa de 10 trabajadores y que de esos 10, 8 estuvieran comprometidos. No, hombre, o sea, la rompen en la empresa. Fueran 8 líderes trabajando. O sea, qué chulada. Entonces, la chamba de nosotros como líderes es hacer que este porcentaje aumente. En el dato anterior del 60% de la gente que deja su empleo por tener un mal jefe, la chamba de nosotros como líderes es hacer que este porcentaje disminuya. Y en este dato del 20% de los trabajadores se sienten comprometidos con la empresa, la chamba de nosotros como líderes es hacer que este porcentaje aumente. Esa es la chamba de nosotros como líderes. Y es un chambón. Por eso, este tema de liderazgo me gusta. Me gusta mucho porque cada quien tiene su propio estilo. Cada quien tiene su propia forma de influir, de dirigir y de dar resultados. Entonces, yo les invito a todos a que trabajen en su liderazgo para que seleccionen y contraten a gente ya comprometida. Y los que ya tienen contratados, ser creativos en la manera de cómo hacer que se comprometan. Es una chamba muy interesante. Aquí les quiero contar una historia que a mí me pasó en el restaurante de comida japonesa que les platico. Yo cuando arranqué el negocio, yo antes de arrancar ese proyecto, yo tenía 25 años recién cumplidos. Estaba verde, la verdad. Yo estaba a un año de haberme graduado. Y la verdad es que estaba muy verde. O sea, no tenía experiencia en ese giro y yo ya me había convertido en director de esa empresa. Entonces me pasó una experiencia que para mí fue como la bienvenida al mundo empresarial. Me acuerdo que nosotros aperturamos el negocio creo que un 19 de noviembre, un jueves 19 de noviembre, y 2 días antes de la inauguración oficial de abierto al público en general, tuvimos una inauguración pequeña para unos invitados especiales y que nos iba a servir como de prueba operativa del negocio. Entonces, era jueves, me acuerdo, y desde el lunes nosotros ya nos estábamos preparando, el equipo ya estaba casi completo, cada uno de sus áreas se estaba capacitando, los de cocina, los cocineros estaban capacitándose en las recetas, los de barra de bebidas en las bebidas, los de meseros estaban en otro tema, y yo me acuerdo que llego temprano, un lunes, en esa misma semana cuando ya se iba a aperturar el negocio, llega un lunes y el equipo de meseros se estaba capacitando en el tipo de sistema que nosotros íbamos a manejar en la empresa. Si ustedes van a restaurantes, se fijan que cuando un mesero les toma la orden, la mayoría de los restaurantes lo manejan así, van a una pantallita que está incrustada en alguna pared o en algún muro, ahí tienen un sistema especializado donde de manera con su dedo, touch, comandean sus platillos y en una impresora sale directamente en la cocina. Entonces, me acuerdo que ese día había una capacitación sobre cómo usar ese sistema. Y me acuerdo que el capitán de meseros que yo tenía en ese entonces me manda a llamar y me dice algo que no me gusta, que me llama mucho la atención, que me sorprende. Me dice, oye, Hilde, me dice, el mesero Francisco llegó borracho a la capacitación. Yo creo que era 10:30 de la mañana, 11 de la mañana, algo así. Y me dice este capitán, oye, Hilde, el mesero Francisco llegó borracho. Los pongo un poquito en contexto. En ese momento el mesero Francisco era una persona como de unos 40 y tantos años, ya pegándole a los 50, ya era una persona mayor. Bueno, no mayor pues, pero ya era un adulto.
de unos 45, 47 años tenía. Y yo me acuerdo perfectamente en la entrevista que yo le hice porque primero me cayó muy bien. Era un señor muy carismático, muy bonachón, una persona de sonrisa y que había trabajado 20 años en un restaurante que se llama Apóstolis. El Apóstolis en los años 90 aquí en Culiacán fue el restaurante más elegante y más caro de la ciudad. Ahí iba mucho político, mucho empresario, venían vinos, venían comida internacional, cortes de carne. Y a mí me llamó mucho la atención que él había trabajado 20 años en ese restaurante como mesero. Significaba que este mesero tenía mucha experiencia, era fiel a la empresa, porque trabajar 20 años en una empresa no es cualquier cosa. Es un mesero que sabía de servicio al cliente, de ventas, de cortes de carne, de vinos tintos, y que yo sabía que él me podía funcionar como un futuro capital más adelante, porque tenía la experiencia y tenía el manejo, el conocimiento, y que sabía que me iba a ayudar a capacitar a las demás personas. Entonces yo lo contraté teniéndole mucha confianza a este mesero y la verdad es que me cayó bien, hicimos empatía en esa entrevista. Entonces llega el capitán 4 días antes de hacer la inauguración oficial abierta al público del restaurante y me dice que ese mismo mesero había llegado borracho. La verdad es que a mí me dio mucho coraje y al mismo tiempo sentí mucha decepción porque pues yo le tenía confianza y yo le tenía una visión diferente en el negocio. Inmediatamente yo le dije, córrelo, así. O sea, aquí en China el llegar borracho a una empresa pues es motivo de expulsión. Y le dije, córrelo. Entonces, se dirige con él otra vez y le dijo que se fuera para su casa, que volviera ya que se sintiera bien. Entonces, termina el día, termina el lunes, el martes, yo llego temprano, 8 de la mañana más o menos, me siento en mi computadora y me acuerdo la puerta de la oficina que yo tenía en ese momento era una puerta de cristal. O sea, tú de hacia adentro podías ver hacia afuera y de afuera podías ver hacia adentro. Entonces yo había citado a toda la gente a partir de las 10 de la mañana porque estaban programadas otras capacitaciones. Yo llego muy temprano, llego 2 horas antes, llego a las 8 y como a las 8:30 llega y se reporta el mesero Francisco, esta persona que había llegado borracho un día antes. Llega, yo lo veo desde adentro, él me ve desde afuera, me toca la puerta, me pide permiso para pasar. Y yo en el momento en que lo veo, antes de que pase, dije, no sé a qué viene, pero lo voy a correr. O sea, yo con 25 años, imagínense, sin haber tenido una experiencia, sin nada, pero no se necesita experiencia para identificar que si una persona llegó borracha o llegó en estado de ebriedad o de drogas a trabajar, pues es motivo de expulsión aquí en China. Entonces, llega el mesero Francisco, se sienta en mi escritorio y me dice, oye, buenos días. Me dice, me imagino que ya sabe lo que pasó ayer, que me dice que sí, efectivamente, se le habían pasado las copas y que había llegado en estado de ebriedad a trabajar. Y me dice, vengo aquí por 2 cosas. La primera es que vengo a pedirle una sincera disculpa por el incidente de ayer. Cuando él me dice eso, a mí me sorprende mucho porque a pesar de haber llegado borracho y de haber hecho una falta imperdonable, el Señor tuvo el valor de mirarme a los ojos y de manera personal pedirme perdón por su falta. No cualquiera tiene los pantalones y no cualquiera tiene la humildad y el valor para pedir perdón mirando a los ojos. Yo en estos 5 o 6 años que llevo en el negocio de la comida, me he topado con muchísima gente que a cualquier error, al día siguiente muchas veces ya no se presentan, porque les da vergüenza. Les da pena dar la cara, les da pena pedir disculpas, les da pena asumir una responsabilidad. Ellos simplemente le dan vuelta a la página, al cabo que mañana me consigo otro trabajo. Así funciona la gente, no sé por qué. Así de perdido están los valores. Pero esta persona llega, se sienta y me mira a los ojos y me pide perdón. Desde ahí me sorprendió.
Y en segundo lugar me dice, es que porque vengo a pedirle una sincera, además de pedirle una sincera disculpa, vengo a pedirle una segunda oportunidad para trabajar. Ahí me sorprende más, porque después de haber cometido un error garrafal de ese tipo, como haber llegado borracho a trabajar, que tenga el valor de pedirme una segunda oportunidad, se me hizo mucho más curioso. Yo le pregunté, oye, ¿crees que te la mereces? Y me dice, bueno, no es que me la merezca, me dice, pero, pero realmente tengo necesidad de trabajar, me dice. Realmente tengo necesidad. Yo soy una persona mayor, no terminé ni la secundaria y para mí es muy complicado por mi edad conseguir otro trabajo, es lo que me dijo. Y en segunda razón y más importante me dice es que tengo a uno de mis padres hospitalizado en el seguro, es lo que me dice. Y necesita de trabajar y que necesitaba de trabajar pues, para seguir comprando las medicinas y todo lo correspondiente, ¿no? Ahora, yo cuento esta experiencia como a manera de ejemplo de lo que estamos platicando. No quiero contar esta experiencia como para ofender a alguien o para demostrarles lo que hice. No, no, simplemente como ejemplo a estos datos que yo les estoy dando y a las decisiones que uno se enfrenta como líder. Entonces él me pide una segunda oportunidad para trabajar por eso, porque tenía uno de sus padres muy enfermos. Entonces, híjole, pues, ¿qué hubieran hecho ustedes? O sea, yo tenía 5 segundos, 10 segundos para decidir si le daba una segunda oportunidad o, o si realmente yo mantenía mi decisión, que era destituirlo de la empresa. En ese momento a mí se me vinieron a la mente una infinidad de cosas en 2 segundos y, y fue unos sentimientos encontrados porque pues obviamente me dio cosa, me dio pena el tema de alguno de sus padres que estaba enfermo. Me sentí muy mal. Obviamente se merecía una segunda oportunidad por eso. Pero por el otro lado, si realmente tenía uno de sus padres muy grave, muy enfermo y hospitalizado en el seguro, yo de una manera muy personal, yo no me pongo una peda una noche antes. Yo no llego amanecido al trabajo, que tanto puedo batallar para conseguirlo. O sea, yo no me pongo una amanecida y una borrachera que me pueda causar problemas en mi trabajo, que es mi fuente de ingresos. Eso haría yo. Y se me vino mucho a la mente el mensaje que, que yo iba a dar al tomar cualquiera de las dos decisiones, ya sea correrlo o ya sea darle una segunda oportunidad. Pienso yo ahorita, o sea, si le doy una segunda oportunidad, ¿qué mensaje puedo mandar? Puedo mandar que los otros 30 personas también tienen una segunda oportunidad. Es decir, si una persona falta injustificadamente es porque tiene una segunda oportunidad. Si alguien llega tarde es porque se va a creer merecedora de una segunda oportunidad. Si alguien roba o hace algo malo, pues se va a creer acreedora de una segunda oportunidad porque me va a decir, oye, ¿por qué a él sí y por qué a él no? Además, todas las empresas, yo creo que la mayoría, tenemos un reglamento interno de trabajo que si uno como líder no respeta ese reglamento, nadie lo va a respetar. Entonces, este es un ejemplo de una historia que a mí me pasó a mis 25 años sin experiencia y fue una decisión muy complicada que yo tuve que tomar, pero con este tipo de decisiones nos enfrentamos los líderes todos los días. Hay veces que vamos a sentir que estamos yendo en contra de nuestros valores, como en esta experiencia. Pero son decisiones que nosotros tenemos que tomar en beneficio de la empresa que estamos dirigiendo para tener buenos resultados. Aquí ya para cerrar, les voy a platicar así de una manera muy rápida el tema de los despidos. El tema de los despidos es algo que difícilmente lo vamos a escuchar en algún lugar. De esto no hablan las universidades. Según yo, en las escuelas de negocio no profundizan tanto en estos temas. Que yo sepa, no hay un libro así como tal, bueno, donde te diga cómo despedir gente. Sin embargo, este tema,
uno lo aprende con la práctica. Uno lo va aprendiendo, lo va afinando, ejecutándolo, haciéndolo. Y es imposible no equivocarte al principio. Yo me he equivocado muchas veces, he cometido aciertos, pero también he cometido errores. Y primero lo que tenemos que considerar es que un despido es parte de un negocio. Así como es necesario contratar y nosotros tenemos que tener una intuición, tenemos que tener un feeling y tenemos que saber cómo contratar gente, seleccionarlo. Nosotros también tenemos que saber cómo despedir gente. Así como nosotros tenemos que saber las finanzas de un negocio, los procesos de un negocio, también tenemos que saber cómo despedir gente. Es algo que tenemos que tomar en cuenta como parte de un negocio. O sea, es algo fundamental. Obviamente, si un elemento no nos está funcionando, ¿por qué le estamos pagando diokis? Lo tenemos que sustituir por una persona que sí me funcione. Por lo tanto, el despido es parte de un negocio. Número 2, es algo extremadamente difícil de ejecutarlo y difícil acostumbrarse. Yo en estos 6 años que llevo en la industria restaurantera, no sé, yo creo que he despedido la verdad que no los he contado, pero póngale unas 30 personas en todo, o más, no más, unos 40, 50 personas. Hasta la fecha, si yo el día de mañana despidiera a alguien, yo hasta la fecha me siguiera poniendo nervioso. Es una actividad que la verdad le saco la vuelta, la evito. Es algo que no me gusta, no me siento cómodo, se me hace muy complicado, me siento muy mal, pero es algo que tengo que ejecutar. Yo sé que tengo que ejecutar y es muy difícil acostumbrarse. Y cuando se produce un despido, somos nosotros los directores o dueños de negocio o líderes quienes debemos de llevar ese proceso. Somos nosotros. ¿No? Normalmente, y lo he escuchado en amigos míos, que esta actividad como a nadie le gusta, como no es una experiencia cómoda para nosotros, se la delegamos a alguien más. Se la delegamos al encargado de recursos humanos, se la delegamos al gerente de la sucursal, se la delegamos al jefe directo de esa persona, pero en realidad es algo tan delicado y es algo que se debe ejecutar con tanta precisión que nosotros como dueños de negocio lo tenemos que hacer. Tenemos que hacernos responsables de quién entra y quién sale en nuestro negocio. Por eso nosotros somos los indicados que tenemos que llevar este proceso. Hay un concepto en Estados Unidos, en inglés, que se llama Fire Quick y Hire Slow. Le pongo entre paréntesis la traducción en español, que dice despide rápido y contrata lento. Que simple y sencillamente significa que en el momento en que tú detectes que una persona no te está funcionando, es decir, no el primer día, sino si ya te llegó tarde una vez y a la siguiente que te llega tarde, tú tienes que tomar cartas sobre el asunto. Obviamente no despedirlo por un segundo retardo, no, pero yo creo que saben a lo que me refiero. O sea, en el momento en que uno ya no se le ve futuro, cuando un trabajador, no, este güey ya dio lo que tenía que dar, en ese momento tenemos que tomar la decisión de despedirlo. No postergarlo, no caer en el postergamiento. Es algo que a mí en su momento me pasó mucho. Volvemos a lo mismo. Como es una actividad que no nos es cómoda, la postergamos y mañana y la próxima semana o a la siguiente que me falte o a la siguiente que haga algo malo y lo postergamos. Cuando el concepto aquí de Estados Unidos dice despide rápido, deshazte de ellos rápido. Pero cuando se trata de contratar, contrata lento. O sea, contratar lento me refiero a hacer un análisis y una investigación para siempre tomar la mejor decisión. Ahora, yo entiendo que a nosotros como pequeños emprendedores,
como somos todólogos, somos el que hace las compras, el que hace las vueltas, el que paga impuestos, el que va al banco, el que contrata, el que despide, el que hace atención al cliente, el que limpia, el que cobra, el que factura, el que hace las llamadas. Como somos todólogo, nos es muy complicado dedicarle tiempo a hacer una buena contratación. Y yo lo hice muchísimas veces. O sea, yo en el restaurante, como había mucha venta, había mucha operación y los clientes no te perdonan, yo lo que ocupaba era manos. Entonces yo entrevistaba a la gente y prácticamente decía, a ver, ¿tienes 2 manos? Sí. ¿Tienes 2 piernas? También. A ver, pásale. No me enfocaba mucho en pedirle cartas de recomendación y llamarle a esas referencias, mucho menos hacerle un examen psicométrico, en entrevistarlo 2 o 3 veces. No, jamás. Eso yo no lo hacía. Ahorita ya trato de hacerlo, sí lo hago. Pero este es el concepto que viene de Estados Unidos. Despide rápido y contrata lento. Ya para terminar, para dejar un poquito de unos minutos a preguntas y respuestas, les voy a explicar los principios básicos para despedir. Son 2. El primero es nada de sorpresas. Es decir, cuando nosotros tomemos la decisión de despedir a alguien, es decir, que alguien que nosotros identifiquemos que ya no nos va a funcionar y que tenemos que actuar ya, en ese momento nosotros tenemos que crear una estrategia para que en el momento en que esta persona se le dé la noticia que a partir de mañana ya no se va a presentar, no se le haga como una sorpresa. Porque al fin y al cabo somos humanos, tenemos sentimientos, somos de carne y hueso. Muchas veces nosotros desconocemos las situaciones de esas personas que vamos a despedir. O a veces sí sabemos que tienen familias, que tienen hijos, que tienen deudas, que etcétera. Y de un día para otro quedarse sin trabajo, pues es complicado. Aunque le haya hecho un mal a la empresa, no dejamos de ser personas. Entonces, de cierta manera, nosotros como empresarios o jefes debemos de crear una estrategia. Yo siempre recomiendo las retroalimentaciones semanales o diarias o un sistema de rendición de cuentas. Un ejemplo muy sencillo. Todos los lunes en las mañanas tenemos reunión para ver lo de la semana pasada y planear lo de que esta semana acaba de iniciar. Si hay alguna persona que ya no nos está gustando cómo trabaja o ya tomamos la decisión de despedirlo, pues es darle retroalimentaciones directas, sin rodeos y muy severas de lo que realmente está haciendo mal. Ahora, si a un empleado todos los lunes o que en cada junta o casi diario le estamos diciendo, lo estamos regañando, de cierta manera lo estamos castigando, le estamos diciendo las cosas que está faltando, pues de cierta manera el empleado lo va a entender que no está cumpliendo con su trabajo al 100%. Por eso cuando se les diga que están realmente despedidos, pues yo creo que de cierta manera se las puede oler. Entonces, esto es un ejemplo, que así de manera muy rápida, pero nosotros tenemos que crear una estrategia para que a este trabajador no le caiga de sorpresa. Y número 2, se lo vuelvo a repetir, no dejamos de ser personas, no dejamos de tener sentimientos, de ser de carne y hueso. Tenemos que reducir la humillación al mínimo. El simple hecho de despedir a alguien no significa que lo tengamos que humillar o lo tengamos que ofender. Hay algo muy importante que quiero que se les quede de esta plática, es que si nosotros despedimos a una persona, es más, no es necesario despedirla. Con el simple hecho de que renuncie, esa misma persona va a ser un representante de nuestra empresa durante 5, 10 o 15 años después de trabajar con nosotros. Esta persona va a conseguir más trabajos, va a estar en otras ciudades o en la misma ciudad en otras empresas y posiblemente este trabajador que despedimos o que nos renunció va a hablar bien o va a hablar mal de nuestra empresa o de nosotros como líderes.
Imagínense que despidamos a un trabajador y que se vaya humillado, que se sienta humillado. Y que este trabajador vaya a trabajar a la empresa de uno de nuestros amigos. Y que nuestro amigo dueño de la otra empresa le pregunte, oye, ¿cómo te fue trabajando para fulano? Y que les diga, no hombre, pésimo jefe. Es un vato súper injusto, prepotente, corajudo y hasta me debe dinero. Imagínense que diga eso. Eso que le dijo a él, lo va a decir a cada empresa o a cada persona que le pregunte cómo le fue trabajando en tu empresa. Entonces, está en nuestras manos hacer que esas mismas personas que se vayan de nuestra empresa hablen para bien o hablen para mal. Y hay un detalle muy importante es qué pasó al final. Entonces, tenemos que reducir la humillación al mínimo. Es lo que les platicaba al principio, nada de sorpresas. Utilizar un sistema de evaluación con entrevistas regulares, ya sean formales e informales. Una buena evaluación del rendimiento informa y prepara al personal de la forma más limpia y clara posible. Se habla de las cosas buenas y de las cosas malas. De las cosas buenas para mantenerlas y de las cosas malas para corregirlas. Y número 2, en primer lugar, comprender la trayectoria emocional de la experiencia, es decir, ponerse en su lugar. Y número 2, hay que ayudarle a recuperar confianza, ofrecerle coaching o consejo. Esto es lo que yo les tenía que platicar. Faltan 15 minutitos para las 6:30. Yo creo que le podemos dedicar a una sesión de preguntas, respuestas, comentarios, opiniones, lo que ustedes quieran. Estoy a sus órdenes y muchísimas gracias por escucharme, por invitarme y a la Secretaría de Economía por brindar estos espacios de compartir conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado Avilés. La verdad, muy productiva la tarde con este tema tan interesante y tan ameno. Pues ahorita, no sé, las personas que están participando, si quieren hacer alguna pregunta, hacer algún comentario o platicar alguna vivencia que han tenido y cómo lo han resuelto en el ámbito empresarial, adelante. Pueden abrir su micrófono. Quedamos en que iban a participar más ahora, ¿verdad, licenciado? Sí, así es. Pero si no hay preguntas, significa que todo quedó más que claro. Sí. ¿Alguien que desee externar algo? Acá nada más, Arturo Michel está diciendo muchas gracias. Excelente plática. Solo nos queda seguir adelante. Gracias, Arturo. Muy participativo en los webinars. Un saludo, mi perri. Te mando un abrazo. ¿Alguien más que quiera participar? Pues si no hay más preguntas, pues agradecerle su asistencia, agradecerte a ti, licenciado Avilés, por tu participación y apoyo a este webinar, que han sido, la verdad, muy bien aceptados por todo el ámbito empresarial, emprendedor, ama de casa. Hemos tenido buenas experiencias a pesar de la contingencia que estamos viviendo. Muchísimas gracias a nombre de la Secretaría de Economía. Mi nombre es Pati Ayala, a sus órdenes. Y muchas gracias a usted, licenciado. Gracias, que tengan una excelente tarde y un honor haber estado aquí con ustedes. Espero hayan aprendido algo. Igualmente, gracias.